Hola, buenos días. Por favor, tomad asiento. Muchas gracias. Buenos días. Y daros las gracias en nombre de CEDE por vuestra asistencia y espero que, como todos queremos y por la expectación que se ha creado, disfrutéis de este desayuno. Bien, vamos a empezar con la presentación de Gonzalo Gortázar, que como todos conocéis es consejero delegado de CaixaBank. Gonzalo nació en Madrid en el año 1965, es decir, es muy jovencito todavía, y es consejero delegado de CaixaBank desde junio del año 2014. Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y máster en Business Administration with Distinction por INSEAD. Actualmente es también consejero en el Banco BPI. Fue director general de Finanzas de CaixaBank hasta su nombramiento como consejero delegado en junio de 2014. Previamente fue consejero director general de Criteria CaixaCorp entre 2009 y junio de 2011. Desde 1993 a 2009 trabajó en Morgan Stanley en Londres y en Madrid, donde ocupó diversos cargos en la división de banca de inversión, liderando el grupo de instituciones financieras en Europa, hasta mediados del año 2009, momento en el que se incorporó a Criteria. Con anterioridad también desempeñó diversas responsabilidades en Bank of America, en banca corporativa y en banca de inversión dentro de Bank of America. Ha sido presidente de Vidacaixa y vicepresidente primero de Repsol y consejero del grupo financiero Inbursa, Erste Bank, Segurcaixa Deslas, Abertis, Poraventura y Saba. Bueno, yo creo que con este currículum Gonzalo nos va a deleitar con su ponencia. Bien, para moderar el coloquio está Ángeles Delgado, a la que yo creo que ya conocéis prácticamente todos. Ángeles es presidenta de Fujitsu España. Durante más de 16 años en Fujitsu ha ocupado diversos cargos de responsabilidad, habiendo liderado junto con España el negocio de Portugal y el desarrollo del Plan Estratégico de Crecimiento en Latinoamérica. También ha sido miembro del Consejo de Fujitsu Laboratorios, la división de I+D de la multinacional. Además, Ángeles Delgado es presidenta de la Fundación Consejo España-Japón y consejera independiente de Pelayo. Participa activamente en numerosas asociaciones empresariales. Es patrono, como es evidente, de la Fundación CEDE, patrono de la Fundación Juan XXIII, miembro del Consejo Rector de APD, miembro del Consejo Profesional de SADE y patrono de la Fundación Consejo España-Japón, del que ella hace gala por las excelentes relaciones con Japón. Asimismo, es frecuente oradora en eventos internacionales y nacionales, siendo un referente en estrategia y liderazgo. Bueno, pues ahora mismo pasamos directamente ya a disfrutar de la ponencia de Gonzalo. Por favor. Gracias, César. Sí, he dicho que... Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este desayuno. Gonzalo, un placer poder compartir este desayuno contigo, como también es un placer colaborar en la labor de la Fundación CEDE, que, como sabes, proyecta la imagen social del directivo, promueve la actuación ética y, sobre todo, su continuo desarrollo y formación, algo tan necesario hoy en día. Y no lo hacemos solo con los directivos de hoy, sino también mirando a los futuros líderes empresariales, a los directivos del mañana. Y a través de la iniciativa Talento en Crecimiento, pues jóvenes que están en los últimos años de universidad o de FP o de escuelas de negocio conocen de primera mano de líderes empresariales pues su consejo, sus experiencias. Y bueno, yo creo que hoy tenemos la gran suerte de tener aquí a un
líder empresarial de reconocido prestigio, que desde que acabaste tus estudios de Derecho y empresariales en ICADE has ido labrando una sólida y consistente trayectoria para ser hoy el consejero delegado de la primera entidad financiera de nuestro país. Entonces, yo, si te parece, Gonzalo, me gustaría que tus primeras palabras se dedicaran precisamente a ellos, a los jóvenes. ¿Qué reflexiones les trasladarías a estos jóvenes que van a iniciar sus primeros pasos profesionales en un mundo lleno de retos? Pues muchas gracias, Ángeles, y muchísimas gracias a Fede por invitarme y a todos por estar aquí. Yo diría que los jóvenes que se incorporan a la sociedad pues tienen los mismos retos que tenemos la sociedad en su conjunto, que si nos elevamos a un plano muy alto, creo que son el cuidado del planeta y todo lo que supone no solo la transición climática o la transición energética para evitar un problema climático, sino también muchos otros temas asociados de biodiversidad, protección de recursos hídricos, etcétera. Cuidado del planeta. Segundo, la reducción de las desigualdades. Este es un problema que tiene la humanidad desde hace mucho tiempo, que hoy en día está en la fuente de los problemas de la sociedad, desigualdades entre países pobres y ricos, entre personas pobres y ricas, personas bien formadas y no formadas, entre hombres y mujeres, entre personas de distintas etnias. Realmente es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad. Y diría, en tercer lugar, la crisis en la reputación de las instituciones, que nos hemos dotado de instituciones para gobernarnos. Evidentemente, el sistema democrático es la institución más relevante que conocemos y que, sin duda, en las últimas décadas, en los últimos años, pues ha perdido puntos en la percepción de la sociedad muchas veces y nos ha llevado, en general, en muchos países, a situaciones pues, de populismos y de una evolución que no nos gusta, ¿no? Y cuando hablo de instituciones, evidentemente, realmente afecta a muchas instituciones que tienen un prestigio menor en este momento. Yo, como joven que entra en la sociedad y entra en el mundo empresarial, creo que hacer frente a estos desafíos se puede hacer frente desde muchos sitios. Afortunadamente hay mucho por hacer y desde muchas posiciones se puede hacer. Creo que también una de ellas es el sector financiero, porque francamente el sector financiero está en el centro de la economía, es quien intermedia los flujos de pagos, cobros, de financiación, de inversión. Por tanto, casi todo pasa por el sector financiero, y de un sector financiero bien intencionado y con una estrategia bien ejecutada, pues la verdad es que se pueden hacer muchas cosas bien, que es lo que estamos intentando. Y evidentemente la posición nuestra de CaixaBank pues también es en ese aspecto la de atraer talento para hacer esa función, la función del sector financiero, pero que sin ninguna duda va más allá. Fijaros, cuando hablamos de planeta, desigualdades e instituciones, en el fondo estamos haciendo referencia a los tres ejes de lo que es el ASG o el ESG en inglés, y francamente este es un foco clave para el sector financiero, creo que para la sociedad, pero para el sector financiero en particular y desde luego para CaixaBank. Nosotros hemos venido atrayendo talento joven en muchas iniciativas. El sector financiero no ha sido el mejor en atraer talento en los últimos años porque hemos estado en un proceso de adelgazamiento casi estructural, ¿no? Desde al menos la crisis que empezó en el año 2008-2009, cuando queráis. La realidad es que lo único que hemos hecho el sector financiero en general ha sido tratar de reducir nuestra dimensión para poder acomodar un sistema que se estaba contrayendo continuamente. Creo que ese periodo también está acabando. En los últimos años cada vez tenemos pues, más contrataciones de talento que va en algunas ocasiones, por supuesto, a nuestra red comercial, pero también todas las iniciativas que estamos haciendo en el mundo de analítica avanzada, en el mundo de nuestro banco Imagine, en el mundo de tecnología. Hemos lanzado con mucho éxito muchos programas, incluyendo alguno para atraer mujeres, como es con nuestro partner Microsoft, para atraer mujeres de carreras técnicas, carreras STEM hacia el mundo financiero. Y lo cierto es que hay muchísimo por hacer y una dinámica donde, que no os quepa duda, desde el sector financiero se puede contribuir y mucho a la agenda corta cercana de que progrese una entidad como la nuestra y a la agenda más importante y más común
de que eso permita también mejorar y acometer los retos que tenemos como sociedad. Sí, yo creo que has tocado muchos temas sobre los que iremos pasando. Efectivamente, CaixaBank es ya hoy un referente en sostenibilidad, como luego podremos comentar un poco más, y yo creo que eso es una de las cosas que precisamente es un atractivo para los jóvenes, ver que desde las entidades financieras o desde grandes empresas también se puede cambiar el mundo, porque como sabes, en todos los sectores estamos teniendo dificultad de encontrar profesionales jóvenes. En el tecnológico en el que estoy yo, pues realmente tenemos escasez de profesionales jóvenes que quieran trabajar en el mundo de las tecnologías. Yo creo que tenemos que animarles a ir a las tecnologías y a los sectores financieros. Vosotros los tenéis muy presentes además en Imagine, porque me imagino que de los 4 millones de clientes que tiene Imagine, pues muchos de ellos serán jóvenes, ¿no? Y pensando ahora ya un poco más en los directivos y ejecutivos de hoy, precisamente en el mes de septiembre celebrábamos nuestro Congreso CED en Bilbao, con más de 1000 directivos presentes y con un lema que era el directivo frente al reto de la transición a un nuevo mundo, ya no solo a un nuevo modelo de negocio o nuevos mercados, sino realmente ante un cambio profundo de las empresas, de la sociedad, de nuestras propias vidas. En ese contexto, donde además hay mucho grado de incertidumbre, de complejidad, los ejecutivos, los directivos, tienen que transformar aceleradamente sus empresas para que tengan éxito en esta nueva y cambiante realidad. ¿Tú crees que ha cambiado mucho el rol, el papel del CEO? ¿Cuáles crees que son las prioridades de un consejero delegado? Bien, sobre el cambio o no del papel del CEO quizá no soy la persona más adecuada porque estoy más centrado en lo que yo he visto recientemente, las prioridades del consejero delegado y de los directivos en general. Pero sin duda la impresión que tengo es que la respuesta es que sí, que hay un cambio continuo como en casi todas las cosas y siempre para mejor, para adaptarse a una situación diferente. Yo creo que el directivo y el CEO tiene que tener primero un presupuesto muy claro antes de entrar en cómo debe ser. El presupuesto muy claro es que es un líder de personas y es relativamente frecuente, cuantas más responsabilidades tienes, más obligaciones tienes y cuanto mejor funciona una organización, pensar en la organización como un conjunto de engranajes donde ya sabes que son personas las que hacen las cosas, pero en algún momento casi son áreas que ejecutan tareas. Y esto es un gran error. Lo primero que tiene que tener un directivo es no olvidarse nunca de que las personas que están a su alrededor, quien hace las tareas, son personas. Por supuesto, ayudadas de tecnología cuando corresponde, pero nunca perder ese humanismo de ser consciente y que, digamos, el plan, la agenda, los objetivos, la presión del día a día te haga olvidar a veces que con quien estás trabajando pues tiene sentimientos, tiene problemas personales y tiene necesidades de reconocimiento también en sus éxitos. Es un presupuesto, es absolutamente básico, pero créeme que a veces se olvida. Una vez que tienes esa base, yo diría que un directivo, un CEO, un líder hoy en día debe, uno, tener confianza y transmitirla. Tener confianza no quiere decir ser arrogante y sabérselo todo, quiere decir lo contrario para mí. Quiere decir, tengo confianza y eso parte de la base que yo no me lo sé todo. Que tenemos un gran equipo que entre todos y con las prioridades adecuadas podemos solucionar los problemas que vayan llegando. Pero alguien tiene que encarnar esa confianza, decir, bueno, aquí tenemos un problema, no sabemos bien cómo resolverlo, pero lo vamos a hacer. Tenemos que tener esa confianza y transmitir esa confianza a todo el mundo, porque evidentemente cuando hay una crisis, cuando hay algo importante, yo recuerdo en Morgan Stanley cuando estaba allí en el año 2008 y hubo la gran crisis de la banca de inversión, yo llevaba al grupo de instituciones financieras, había 100, 120 personas que dependían de mí, me miraban como diciendo, ¿qué está pasando? ¿No? Tú sabes, yo no sabía lo que estaba pasando, pero naturalmente traté de dar la mayor tranquilidad del mundo diciendo, no os preocupéis, que hay cosas que no controlamos, pero estoy convencido que vamos a encontrar el camino. Bueno, transmitir confianza. Segundo elemento que me parece clave para un directivo y para un directivo, digamos, del mundo empresarial es estar orientado a la acción, tener la confianza de marcar un camino, de esa actitud de sí se puede, de buscar resultados, soluciones, y luego no funcionan, pues habrá que revisarlas y cambiarlas, pero evidentemente no la eterna duda de cuántos problemas tenemos y por tanto no sabemos lo que hacer o simplemente identificar problemas y no proponer soluciones, ¿no? Tenemos que tener una actitud empresarial orientada a la acción.
Y, por supuesto, con los filtros adecuados para revisar cuando nos equivocamos de camino, corregirlo rápido. Y, en tercer lugar, diría ilusionar a los equipos. Un directivo no puede marcar el camino y tirar del equipo con una cuerda. Un directivo, cuando marca el camino, en ese momento todo su equipo debe entender que es su camino y ha sido el propio equipo quien ha llegado conjuntamente con el directivo, con el consejero delegado, a decir, esto es lo que queremos hacer. Eso requiere mucho, pues, ponerse en los zapatos de los demás, mucho diálogo, mucho compartir, mucho explicar, mucho escuchar, para que al final, cuando queramos ir por un camino, sea muy fácil, porque realmente todo el equipo te lleva, ¿no? Es ilusionar a los equipos. Y finalmente, en el mundo de hoy, sin duda, tenemos también que hacer, sobre todo los CEOs, mucha comunicación, porque, claro, todo esto, si no lo comunicas interna y externamente, según el caso, pues funciona solamente a medias. Pues me parecen unas claves fantásticas. De hecho, personas y tecnología son los dos habilitadores de vuestro plan estratégico, ¿no? Y esta palabra que has mencionado de confianza, de transmitir confianza a la organización y no siempre tener todas las respuestas, que parece que antes los directivos eran los que sabían más que los demás. Yo creo que ahora son los que ayudan a la organización a hacer las preguntas correctas. Pero tú, que has tenido experiencia internacional, que has estado en la Citi, a los directivos españoles, ¿cómo nos ves en comparación con directivos de otros países? Yo soy un fan, ¿no? Soy un fan. Evidentemente no soy imparcial, pero sí es verdad que he vivido aproximadamente 20 años al menos en ambiente multicultural, tanto académico como sobre todo profesional. He tenido de colegas y luego de jefes también, y luego de subordinados, pues equipos de todas las nacionalidades europeas, también americanos, etcétera. Y la verdad es que los españoles nos desenvolvemos muy bien. Yo creo que el directivo español es directo, es claro, muy aplicado, muy orientado al resultado, humilde, no, en general, con la capacidad de aprender, de tomar en cuenta otras opiniones para aprender, poco arrogante, poco complaciente, gran creatividad y una facilidad para desenvolverse en ambientes multiculturales, al menos en general, que francamente a mí me parece que destaca frente a otros directivos, ¿no? Prueba de ello es que tenemos muchos directivos en muchos puestos de responsabilidad, y muchos de vosotros que estáis aquí los tenéis o los habéis tenido en grandes empresas que son multinacionales, y prueba de ello es el éxito de nuestras empresas que se han vuelto multinacionales en los últimos 30 años y que son una referencia no solo en España, sino en muchos otros países, ¿no? Con lo cual, la materia prima, no me cabe duda, del directivo es una ventaja para los españoles. Absolutamente. La verdad es que también ha sido mi experiencia en las empresas multinacionales. A menudo España es un país que es best practice, que destaca su equipo directivo, ¿no? Y tú sabes bien, los que estáis en el sector financiero, que la confianza es fundamental, y la confianza que sea capaz de transmitir un equipo directivo o un país, por ejemplo, hacia los inversores, pues es muy importante. Pero bueno, yo creo que el que ha demostrado ser un equipo directivo excelente es el de CaixaBank. Y a los hechos me remito, ¿no? Habéis culminado con muchísimo éxito un proceso de fusión. Yo he tenido el orgullo de vivirla en su aspecto tecnológico y tengo que aprovechar para felicitarte por el magnífico equipo de tecnología que tenéis en Caixa, que planificó y cumplió los plazos perfectamente, pero una vez terminado ese proceso de fusión, habéis presentado unos excelentes resultados en el año 2022, con 3.145 millones de euros de resultado, pero mejorando cuotas de mercado que llegan pues hasta casi un 30% en el ahorro a largo plazo, el 34% en plan de pensiones. Estáis también entre las 5 primeras gestoras de fondos. Creo que, de hecho, uno de vuestros fondos es el que más vendido ha sido en Europa, con unos ratios también de eficiencia del 51 y pico %. Pero es que, además, con un alto nivel de satisfacción de clientes y mejorando el NPS en oficinas en 10 puntos. Claro, por algo Euromoney os ha nombrado el mejor banco de España en 2022, ¿no? Razones sobradas tenía, pero también el mejor banco de Portugal. Y una vez presentados estos resultados excelentes, estáis en un plan estratégico que en el 2024 quiere seguir creciendo, ganando cuota de mercados, aumentando los ingresos, mejorando los ratios.
¿Cuáles son las palancas para este crecimiento cuando partís de tan sólido punto de partida? Muy bien, Ángeles, pues gracias por los comentarios sobre la integración. Estamos muy satisfechos de haber realizado la integración, de haberla realizado con éxito. Eso no quiere decir que no haya habido, por supuesto, sus dificultades y sus cuestiones, que cuando han surgido pues hemos tratado de corregir todo lo rápido que podamos. Y un apunte sobre el resultado de esos 3.145 millones, que es un buen resultado, particularmente en un año derivado de la integración. Nuestros recursos propios son 33.000 millones, por tanto, el resultado es algo menos del 10% sobre recursos propios. Lo digo porque no es un resultado abultado en absoluto, es un resultado como mucho razonable. Y lo que tenemos que también ser conscientes, y creo que en este foro lo sois, es que las empresas que crecen, lógicamente, tienen éxito y, por tanto, deben ganar más dinero porque tienen una base de recursos propios mayor. Nosotros, además, nos honramos en tener a una entidad como es la Fundación La Caixa como principal accionista, también el propio Estado y 600.000 accionistas, y por tanto, al tener muchas personas a quien retribuir, el resultado, lógicamente, tiene que crecer. Y por tanto, juzgar a una empresa por el total de sus resultados pues es simplemente incorrecto. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de explicar que los resultados son más o menos altos en función de los recursos propios de una entidad, y si lo que queremos es resultados bajitos, entonces lo que queremos es empresas pequeñitas y, por tanto, ser un país de muy poca productividad, cosa que todos estamos de acuerdo que debemos evitar. No podía evitar el comentario sobre ese punto. Pero mirando al futuro, ¿qué vemos? Vamos a ver. Vemos el grupo en la mejor situación financiera de los últimos 15 años, en términos de liquidez, solvencia, calidad crediticia y provisiones. Los últimos 15 años nunca hemos estado en una posición de tanta fortaleza y, por tanto, pensamos que tenemos la capacidad de hacer nuestro trabajo, nuestra misión, y nuestro trabajo y nuestra misión implica ayudar a la sociedad en todas sus necesidades financieras, con lo cual estamos satisfechos de pensar, hemos hecho los deberes y estamos como tenemos que estar antes de empezar, digamos, esta nueva fase de la carrera. Muy satisfechos, tenemos una posición muy sólida en el mercado, con ese 25% de cuota de mercado, que tenemos la integración hecha, la casa en orden, lo hemos hecho más o menos en un año y medio, en un periodo pues mucho más reducido de lo habitual, siendo la integración bancaria más grande que se ha hecho en la historia de este país. Por tanto, el punto de partida es muy bueno, y después, cuando miramos cómo crecemos, creo que un tema que es relevante y que no hablamos demasiado hacia afuera es, tenemos organizados toda nuestra oferta de productos y servicios centrados en el cliente a través de 4 experiencias, lo que llamamos el día a día, pensar en el futuro, dormir tranquilo y día a día, pensar en el futuro, dormir tranquilo y disfrutar de la vida. Se me olvidaba la mejor. La más importante. ¿Y qué es? Día a día es dar respuesta a vuestras necesidades y a las necesidades de las empresas habituales de pagos, cobros, recibos domiciliados, transferencias, cobro de la nómina, en fin, lo que necesitamos. Muchos consultamos casi diariamente que se han salido esta transferencia, ha llegado este pago, hacemos esto. Esa es una experiencia importante, acompañar al cliente en el día a día, acompañar al cliente en lo que llamamos dormir tranquilo. Nosotros, además de un banco, como bien sabéis, somos una gran compañía de seguros. De hecho, somos mayores en términos relativos como compañía de seguros, con cuotas de una tercera parte del mercado español, con más de 5 millones de clientes en Vida Caixa y con 3,5 millones largos en Segurcaixa Deslas, que compartimos propiedad con la Mutua. Bien, pues dar esa tranquilidad en lo que son seguros de vida, auto, hogar, coche, un largo, etcétera, toda esa experiencia. Lo que antes me olvidaba, que decía disfrutar de la vida, que es la facilidad de crédito que damos a nuestros clientes, evidentemente el consumo, el hipotecario y todo el producto que hemos empezado a organizar a través de ecosistemas, donde al final acabamos financiando pues el ecosistema del hogar, sean alarmas o electrodomésticos o placas solares. Todo eso es para nosotros la experiencia del cliente, disfrutar de la vida, y finalmente la de pensar en el futuro, que es ahorrar, lógicamente, para la jubilación. Algo muy importante, siempre digo, cuando hay un grupo de gente como el que está aquí, digo, el riesgo más grande que tenéis, los que tenéis aquí, en su gran mayoría, es el de sobrevivir a vuestros ahorros. Tener una vida fantástica, que os deseo que tengáis, pero evidentemente cuanto más se alarga la vida, más difícil es tener un nivel de ahorro adecuado para mantener una determinada manera de vivir. Esta es una función importantísima, el complemento
a la jubilación. Tenemos más de 1 millón de clientes que ahorran sistemáticamente de manera mensual a través de nosotros para complementar la jubilación, y en total, incluyendo los que lo hacen de manera no sistemática, como os decía, más de 5 millones. Para nosotros, enfocar todo lo que hacemos sobre experiencia, necesidades del cliente, creo que es, lógicamente, la mejor manera de afrontar el crecimiento. Nosotros vamos a tener éxito o no a futuro con el tamaño que tenemos si damos la adecuada respuesta con la adecuada calidad a las necesidades de nuestros clientes. Y, por supuesto, vamos a intentar presentarles nuevos productos y servicios que satisfacen unas necesidades que a día de hoy pues no lo están haciendo otros. Conectando con esto, Gonzalo, vosotros tenéis 20 millones de clientes. Yo creo que al menos 5 generaciones tenéis, porque tenéis de la generación silenciosa hasta la Z. No sé si ya hay alguno de la alfa, pero realmente son clientes en diferentes momentos vitales. Unos están en núcleos urbanos, otros en poblaciones pequeñas, con también diferentes habilidades digitales. Entonces, cuando habláis como uno de vuestros valores fundamentales estratégicos de la proximidad y la experiencia del cliente, ¿cómo gestionáis esta diversidad de los clientes? Bueno, con mucho esfuerzo, Ángeles. Estamos evidentemente en un momento de transición. Los clientes son muy diferentes. Supongo que en todas las épocas ha habido diferencias entre personas mayores y jóvenes, pero ahora son muy diferentes en su comportamiento, en sus canales de interacción, y, por tanto, tenemos que ser capaces. Al mismo tiempo, tenemos 2,7 millones de clientes que solo van a las oficinas y que, en todo caso, usan el cajero, pero no tienen ninguna otra manera de comunicarse con nosotros porque ellos no quieren, porque no tienen la capacidad o la voluntad de entrar en el mundo digital. Son 2,7 millones de clientes, por supuesto, son importantísimos y tenemos que darles un servicio. Tenemos 3.800 oficinas, estamos presentes en 2.200 municipios directamente y en otros 626 a través de ofibuses, con lo cual cubrimos evidentemente más municipios que ningún otro competidor en España, con muchísima diferencia. De hecho, en 476 municipios, perdonadme la exactitud, pero es que cada mes va siendo uno más o dos más. Somos el único banco. Tenemos el compromiso de no irnos de ningún municipio. Y hace unos pocos años éramos el único banco en 220 municipios. Ahora somos el único banco en 476. ¿Por qué? Porque los demás sí se han ido. Esto yo lo repito cada vez que puedo. Hablamos de España vaciada, hablamos de atención a los mayores. Es un compromiso extraordinario que hace CaixaBank y que, desde luego, no hace nadie más en esa escala. Por tanto, una voluntad clara para atender a los mayores que no son digitales. Lo primero que hay que hacer es estar. Y si estás, no te vayas. Nosotros hacemos eso. Evidentemente es uno de los colectivos que nos preocupa. Hemos asumido un compromiso el año pasado de reforzar nuestra atención al colectivo senior. Tenemos 4,5 millones de clientes. Es que son nuestros clientes. Es que, además de que es como debe ser, es que son nuestros clientes. ¿Cómo no les vamos a atender? Por supuesto, unos tendrán un perfil financiero más atractivo que otros, pero nuestra obligación es atenderles a todos. Estamos desarrollando especialistas en la red, cerca de 2.000 gestores especializados en las personas senior. Hemos adaptado nuestros cajeros para que sean mucho más simples las pantallas para las personas que únicamente quieren hacer una operativa básica, y cuando hay una pantalla con determinadas opciones se pierde un poco. Oye, yo también voy a un sitio aquí que hago 18 cosas. Si lo que quiero es sacar dinero y a lo mejor reintegrar, si tengo 2 ventanas ya me vale. El tipo de cosas que estamos haciendo, que es muy notable, precisamente ahí. Por otro lado, evidentemente, si nos quedamos en la atención tradicional física solo, pues estaríamos condenados a la desaparición. Tenemos 4 millones de usuarios en Imagine, que es un banco solo móvil. Tenemos otro millón largo de clientes que se comportan de manera digital pura, aunque son clientes de CaixaBank. Pueden ir a las oficinas, como también pueden ir los de Imagine, no lo hacen. Y después tenemos una base mayor todavía de clientes que interactúan con nosotros, a veces personalmente, porque tienen su llamada con un gestor o su reunión con un gestor, o tienen alguna cuestión más delicada que quieren resolver en una oficina o de otra manera, y evidentemente hacen uso de los canales digitales. Uno de ellos también hemos lanzado el servicio InTouch, que permite, con ya 3 millones, casi 3,5 millones de clientes,
que llevamos ya 5 o 6 años, y que permite precisamente a los clientes tener un gestor a distancia, una persona, pero la comunicación que sea fundamentalmente telefónica y digital. En definitiva, las personas son muy diferentes, 20 millones de clientes, tenemos que ser capaces de darles servicios a todos, y es lo que estamos haciendo. Supone una inversión importante. Para nosotros sería mucho más fácil tener un banco móvil solo y decir, oye, me voy a ocupar de este tipo de clientes y los demás ya se ocupará otro. Nuestra responsabilidad con la sociedad es dar ese servicio a todo el mundo. Y detrás de eso, evidentemente, hay toda una oferta de productos y servicios que también queremos personalizar. Las necesidades de una persona de 20 años en Imagine pues son distintas que las necesidades de una persona de 70 o de 75 años en todo orden de cosas. Y gracias a nuestra masa crítica podemos personalizar y encontrar ofertas de productos y servicios que beneficien en particular pues a los segmentos de clientes que tenemos. Yo creo que una cosa que os define es la cantidad de veces que ahora y en la respuesta del principio ha repetido la palabra personas, ¿no? Yo creo que es algo que os define mucho, pero junto con las personas, el otro habilitador de vuestro plan estratégico es precisamente la tecnología. También sois reconocidos por ser un banco innovador, habéis sido nombrados este año reconocidos como el banco más innovador de Europa y habláis de aumentar el volumen de cargas en el cloud, pero también de la inteligencia artificial y particularmente de la inteligencia artificial me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la inteligencia artificial va a transformar el sector financiero? ¿Cómo la ves de madura? ¿Qué iniciativas tenéis en CaixaBank alrededor de la inteligencia artificial? Muy bien, así le daría la palabra a Cristina Lázaro, que le veo aquí, que es la responsable de CaixaBank Advanced Business Analytics y que es una de las que me ha enseñado muchas de las cosas que estamos haciendo, que vamos a seguir haciendo. Para mí la inteligencia artificial es evidentemente un tema y una herramienta clave para el grupo CaixaBank, pero para toda la sociedad. También es una herramienta de la cual estamos viendo el principio todavía, claramente. Nos dicen que los icebergs, 9/10 partes del iceberg está bajo el agua. Yo creo que estamos viendo la punta del iceberg, ni siquiera la totalidad del iceberg, de lo que va a ser y lo que puede hacer la inteligencia artificial. En nuestro caso es una herramienta extraordinaria en elementos como tratar de, con 20 millones de clientes, encontrar grupos de clientes que van a tener propensión a adquirir un determinado producto o servicio. Evidentemente, los que estáis aquí tendréis interés que, si tenéis un gestor en una entidad financiera, os llame si hay algo que os interesa y no os llame 9 veces para contaros cosas que no os interesan. La inteligencia artificial pues nos permite ser mucho más finos en los modelos de riesgo, por ejemplo, en la prevención en este momento de quién puede tener dificultades para pagar su hipoteca, tener suficiente información para llegar a esa persona pronto y explicarle qué opciones tiene, cómo puede aplicar al Código de Buenas Prácticas, por ejemplo, que se ha aprobado recientemente, pues también es absolutamente clave poder dirigir nuestros esfuerzos a las personas que realmente tienen un tipo de necesidad. En la detección del fraude, en la detección de movimientos sospechosos, todas estas áreas empiezan a utilizar inteligencia artificial continuamente. La comunicación con el banco, con los asistentes virtuales. Tenemos ya 4 millones de personas que interactúan con nuestro asistente virtual que se llama NOA, una media de 5 veces al año, por tanto, alguna utilidad en media desde luego la encuentran si repiten, y tenemos también grandes aplicaciones de la inteligencia artificial, incluso la gestión de los recursos humanos. A la hora de gestionar el talento de 45.000 personas es muy difícil hacerlo a dedo, y si realmente queremos buscar las mejores personas en cualquier parte de la organización, cuando salen oportunidades, necesitamos también ayuda. Por supuesto, esto tiene los límites de la privacidad de los datos, de la explicabilidad de todos los modelos que utilizamos. No pueden ser cajas negras que deciden una cosa sin saber bien por qué, y de la ausencia de sesgos, que es muy importante que cualquier modelo de inteligencia artificial no incorpore sesgos que pueden ya existir en la sociedad y se incorporen al modelo. Por tanto, la inteligencia artificial es una grandísima herramienta, estamos al principio, creo que hay mucho recorrido que hacer y naturalmente tenemos que asegurarnos que desde un punto de vista ético tenemos unas normas muy claras que se pueden poner
para que esto sea algo que todos nos beneficiemos de lo bueno sin tener ninguna consecuencia negativa. Y en ese aspecto creo que Europa está claramente a la cabeza del mundo desarrollado en la regulación desde el punto de vista ético de la inteligencia artificial. Absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? A veces siempre esta discusión de si la tecnología es buena o mala, ni es buena ni mala, depende para qué la usemos y con qué criterios, ¿no? Y en tecnologías tan potentes como es la inteligencia artificial, el que prevalezca el criterio humano, el que sea explicable, como tú has dicho, y el que incorpore los valores éticos y la sepamos regular bien, es algo que tenemos que decidir ahora, ¿no? Por eso también necesitamos mucha gente en tecnología, porque estamos en un momento de definición de cómo van a ser las cosas las próximas décadas, ¿no? Bueno, sostenibilidad, otro de vuestros pilares estratégicos donde decís seguir siendo referentes porque ya lo sois. Ya Dow Jones os sitúa en su índice global de sostenibilidad entre los 25 primeros bancos del mundo en sostenibilidad. Precisamente hace unas semanas teníamos aquí también un desayuno CEDE con Jordi Sevilla, donde hablábamos de la desigualdad creciente, de las brechas sociales que esto está generando y de lo importante y lo crítico que es que las empresas, más allá de la rentabilidad, que evidentemente es base de cualquier sostenibilidad, pero más allá tienen que generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Yo creo que esto en el caso de CaixaBank vaya un poco en el código genético, ¿no? Porque la calidad, la confianza y el compromiso social son valores fundacionales que os han acompañado durante estos casi 120 años de historia. Pero si hablamos de la A, de ASG o E en inglés, de esa parte del impacto en el planeta, en el cambio climático, ¿cómo desde una entidad financiera y concretamente desde CaixaBank se puede contribuir a ese aspecto de la sostenibilidad? Bueno, se puede contribuir de manera decisiva. Evidentemente, en primera persona, las entidades financieras no emitimos, no contaminamos mucho porque no tenemos unos procesos productivos complejos. Nosotros, desde el año 2018, somos neutros en nuestra huella de carbono en lo que son los alcances 1 y 2. Digamos que eso es relativamente sencillo, dada el tipo de actividad que tenemos. Pero, por otro lado, os decía al principio, el sector financiero está en medio de todo. Somos el aparato circulatorio de la economía. Y al estar en medio de todo, podemos mirar para otro lado o no. Si miramos para otro lado, no pasa nada. Pero si empezamos a mirar lo que pasa, pues tenemos una capacidad de observar flujos que a lo mejor podemos redirigir. Y además, nuestros queridos reguladores y la sociedad espera de nosotros que lo hagamos. Y me parece bien. Algún colega a veces se queja de decir, parece que nos hemos convertido en policías del clima. Y no debemos ser los policías del clima, porque evidentemente tiene que ser el sector público, pero sí debemos ser unos buenos asistentes. Yo hago a veces la comparación cuando hay un accidente de tráfico, ¿sabéis? Si te toca un accidente de tráfico de una persona que está mal herida, tu obligación es socorrerle. Y de hecho hay un delito si no lo haces. Es decir, oye, y es que yo tenía vocación de socorrer a un herido aquí a las 3 de la mañana en un cruce. No, pero estás ahí y te obligamos, por tanto, porque eres la persona a hacerlo. Y aparte, de buen nacido es hacerlo. El sector financiero, de alguna manera, está en medio de esos flujos y puede hacer cosas y, por tanto, lo que queremos es hacerlas. Incluso la expectativa que está poniendo la sociedad, los reguladores, es que la hagamos. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a prestar con un cierto, digamos, un periodo temporal para no generar aquí un problema, vamos a dirigir progresivamente los fondos a aquellas empresas y a aquellos individuos que tengan un comportamiento desde el punto de vista medioambiental más sostenible. Y hay una métrica muy clara que son las emisiones de CO2 que se hacen. Tenemos un compromiso, como muchas otras entidades financieras, sobre todo europeas, de que todos los clientes a los que financiamos nos apuntemos la parte proporcional de nuestra deuda de sus emisiones y que a final del año 2050 eso sea cero. Por tanto, no solamente nosotros no tengamos emisiones, sino que ninguno de nuestros clientes al que financiamos las tenga, o si hay alguno que la tiene, sea compensado con alguien que está haciendo lo contrario, capturando carbono. Nos hemos fijado objetivos ya para el año 2030 de una reducción de una senda, para decir 2050 largo me lo fías, tenemos que ir reduciendo. Y para una entidad como nosotros, que tiene, pues, en España, si sumamos lo que es nuestra cartera de crédito con las inversiones que tenemos de dinero de nuestros clientes, básicamente el 50% del PIB español, pues evidentemente si eso se hace bien, podemos ser un catalizador y un acelerador de una transición.
Lo importante es que sea una transición. No debemos dejar de financiar a alguien porque ahora esté emitiendo, porque necesitamos para nuestra vida, para estar aquí hoy en día, necesitamos emisiones de CO2. Lo que necesitamos es un programa creíble de transformación, de transición, para que nuestros clientes en los próximos ya 28 años pasen de sus emisiones actuales a una emisión neta cero. Ahí tenemos muchísimo que hacer porque requiere reinventar la manera que nos gestionamos, ya lo hemos hecho. Cuando daba un crédito a un banco normalmente miraba el riesgo y a la rentabilidad. Ahora tenemos un tercer pivote que es el riesgo, la rentabilidad y el impacto. El impacto no estaba en nuestro balance, ni lo está, pero evidentemente el planeta estamos en un planeta, el planeta existe. Nadie se había puesto el planeta en el balance, este es el problema que tenemos, por eso hay que introducir el impacto, porque si no, no estamos gestionando el planeta, y el planeta, pues desafortunadamente, si no lo cuidamos, pues nos va a dar sustos. Por tanto, mucho que hacer. Emisiones, nuestra propia financiación. Hemos hecho en los últimos 4 años 9.600 millones de emisión de bonos verdes y sociales, más que ninguna otra entidad financiera en Europa. 5.600 en verdes, 4.000 en sociales. Precisamente por la actividad que tenemos podemos hacerlo. Estamos asesorando al entorno de 20 corporaciones, grandes corporaciones, sobre su estrategia medioambiental en todo lo que se refiere a la financiación. Tenemos un servicio en ese aspecto muy importante. ¿Cómo gestionamos las inversiones? Tenemos la máxima rating de Naciones Unidas de los principios de inversión responsable, el A+, tanto Vidacaixa como CaixaBank Asset Management. En España, los fondos de impacto, lo que se llama artículo 9, en total son 2.800 millones. De esos 2.800 millones, CaixaBank gestiona 2.500, el 90% de los fondos de impacto que hay en España. Por dar una idea, tenemos unas proporciones también muy por encima de lo que nos toca en la gestión de artículo 8. Por tanto, realmente todo lo que hacemos está ahora imbuido de una tercera dimensión. Hemos creado una dirección general, una dirección de sostenibilidad en el comité de dirección, que tiene que actuar de catalizador y de impulsor y de coordinador de muchas iniciativas, pero evidentemente la sostenibilidad y sobre todo en el aspecto medioambiental tiene que estar en todas y cada una de las partes del grupo. Estamos desarrollando productos también directos para nuestros clientes, placas solares, embebiendo las ayudas públicas con la financiación o movilidad sostenible, hipotecas verdes. Hay muchísimo que hacer y la verdad es que estamos muy satisfechos del camino que hemos recorrido. Hay muchísimo que hacer y además, como bien dices, al final tiene que estar presente en todo lo que hacemos, ¿no? La sostenibilidad. Y evidentemente el sector financiero tiene un papel importantísimo que jugar. Ya lo venís jugando también mucho en los aspectos sociales, ¿no? A través de Microbank, donde habéis concedido muchos microcréditos, ¿no? Que ayudan también a ir cerrando esa brecha. En el terreno social, como decías, nacimos hace 120 años con una vocación social de proteger a las clases bajas y trabajadoras de accidentes, de ayudarles en la jubilación. Es nuestro ADN, lo tenemos. Y hablamos de inclusión financiera, hablamos de lo que hace Microbank en microcréditos, realmente espectacular, 1.300.000 microcréditos dados en sus 15 años de existencia, 300.000 puestos de trabajo creados, 48% de los microcréditos van a mujeres, que muchas veces tienen más dificultad sin garantías en acceder a la creación de nuevas empresas, etcétera. Tenemos 364.000 cuentas sociales, cuentas de personas que por su situación económica básicamente les damos una cuenta bancaria gratis sin ninguna comisión, y un larguísimo etcétera en la actividad social. Y por otro lado, no debemos olvidarnos que el 30% de nuestros resultados van a la Fundación. La Fundación acaba de anunciar su presupuesto para el 23, 538 millones. Nosotros este año vamos a pagar en dividendo 550 millones a la Fundación y la Fundación evidentemente revierte eso también con la ayuda nuestra en voluntariado, 14.000 voluntarios el año pasado de nuestra asociación de voluntarios. La asociación revierte eso a la sociedad. 538 millones son muchos, son difíciles de entender, pero por ejemplo hay 49.000 personas que encuentran trabajo, personas marginadas, de todo tipo, los programas Incorpora, Reincorpora, 49.000, 61.000 niños que rompen el círculo de la pobreza. Sabéis que quien nace pobre y no se educa, desafortunadamente va a seguir pobre y tiene un alto riesgo también de caer en la delincuencia. Lo que rompe ese círculo es la educación.
61.000 niños, estos son cifras del 21, pues la Fundación todavía no ha publicado las del 22, 74.000 enfermos terminales y familiares que fueron atendidos en el año 21, 110.000 personas mayores en el programa de ayuda a la vejez, de envejecimiento activo, un largo etcétera. Obviamente la investigación médica, difusión cultural, es una verdadera maravilla. Bien, lo que hacemos nosotros, como os digo, el año pasado, 550 millones de dividendo para la Fundación y, por tanto, nos da un sentido adicional. Yo aprovecho, ya que soy también comercial, los que estéis aquí, pensad si queréis trabajar con una entidad cuyo 30% del resultado va a acabar en la obra social. Creo que es algo diferencial, es algo por lo que yo me convenzo de ser cliente de CaixaBank, que lo soy. Sí. La verdad que impresionante, Gonzalo. Yo creo que además algo no tan conocido y que son cifras concretas, hechos concretos y cosas reales que se están haciendo precisamente para contribuir a cerrar esa desigualdad. No tanto afirmaciones genéricas, sino realmente una acción concreta y me parece realmente espectacular. Y ahora pues ya por ir terminando, porque tenemos aquí muchas preguntas del público, fíjate, precisamente el montoncito más grande va de temas de sostenibilidad para que veamos también el interés y la importancia que todos les damos a este tema, pero bueno, haciendo un poco abuso de mi condición de moderadora femenina y teniendo en cuenta que el día 8 de marzo, justo dentro de una semana, va a ser el Día de la Mujer, yo voy a tener también el placer de participar en vuestro evento en Valencia, comprometidas con nosotras. Aprovecho primero para felicitarte porque tengáis un 40% de mujeres consejeras en CaixaBank, pero luego también por ver qué importancia tiene para vosotros la igualdad de género y si nos puedes comentar alguna de las iniciativas que tenéis para que esa igualdad sea efectiva y real en CaixaBank. Pues muchas gracias. La respuesta es que la importancia es mucha. Los programas de diversidad tienen que ser verdaderamente creídos, transversales a toda la organización, de arriba abajo y de abajo arriba, para que tengan un impacto. Y en nuestro caso, sin duda es así. Y uno de los temas más importantes para que un programa de diversidad en una organización grande como la nuestra tenga éxito es que todo el mundo esté on board, que todo el mundo esté a bordo. Eso quiere decir que los hombres tienen que estar on board. Y esto es importante. Y para mí y para CaixaBank el mensaje es muy claro. Si tienes una organización donde el talento está dividido a medias, de hecho tenemos algo más de mujeres que de hombres, lo lógico es que en la capa directiva tengas la misma proporción, más o menos. Si estás hablando de 45.000, si sois 5 en la empresa es distinto, no puedes. Pero con los grandes números, evidentemente, si tienes un 50% de empleados y 50% de empleadas y no tienes un 50% de directivos y directivas, algo raro está pasando. Y es un problema de gestión del talento. Cuando tenemos menos, en este momento nosotros tenemos 42% de directivas, lo cual pues es un número elevado, aparte del 40% en el Consejo. Todavía no es suficiente, pero tenemos ahora ya prácticamente el 55% de la plantilla que son mujeres. Hay un gap entre el 55 y el 42. ¿Qué quiere decir ese gap? Pues que hay un 13% que no le hemos dejado llegar, de talento verdadero que está ahí escondido y no ha surgido. Esa es, creo que, la principal responsabilidad de un directivo, gestionar el talento, poner el talento donde debe estar. Y no cumplir con criterios de diversidad lo que hace es que el talento no florezca como debe florecer en una organización. Es así de simple. Por tanto, no es una cuestión de hombres y mujeres. Evidentemente lo es desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista de gestión, si no tenemos la representatividad adecuada de la mujer en los órganos de dirección, es que no estamos gestionando bien el talento. Esto es muy sencillo, yo lo digo sin avergonzarme, sino al revés, tratando de explicarlo y para asegurarme que cualquier persona del género masculino no siente que, porque nosotros tengamos un objetivo de aumentar la proporción de directivas en CaixaBank, es que está discriminado. No, es que lo que hay que hacer es equilibrar el talento en la relación natural de las personas que hay en una empresa. Es un concepto muy básico sobre el cual obviamente hay que hacer cosas que pasen, que hay que hacer acompañamiento en los nombramientos. Nuestros nombramientos sí están al 50% a día de hoy de directivos entre mujeres y hombres, con lo cual sabes que vas en la buena dirección y que poco a poco ese 42% va a seguir subiendo, pero el acompañamiento es importante. La introducción de programas de mentoring, referencias femeninas de directivos, hemos encontrado en la práctica que es muy útil y muy apreciado. Evidentemente, la visibilización, otra de las cuestiones
que a mí me fascinan, porque existen, son los sesgos inconscientes en las empresas, donde está incorporada todavía un comportamiento diferente del que debería ser, y esos sesgos inconscientes hace falta que la plantilla los vea, los visibilice y luche contra ellos. Si tenemos una reunión con 5 mujeres y 5 hombres y les preguntamos quién se presenta voluntario para algo, la experiencia dice que el 95% de las veces es un hombre el que se presenta voluntario. Bueno, el gestor tiene que saber eso, que la mujer necesita un poquito de empuje o una conversación en otro. ¿Y por qué? Es una cuestión que va más allá, pero lo que sí sé es que la ciencia y la experiencia nos dicen ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que visibilizar todas estas cuestiones y, evidentemente, también visibilizarlas hacia afuera, porque es nuestra responsabilidad, siendo una gran compañía como la nuestra. Si hacemos cosas bien, o al menos queremos hacer cosas bien, tratar de contagiar en positivo al resto de la organización, al resto de la sociedad. La verdad es que, aparte de lo que decías, llevamos 3 años consecutivos en el top 5 de las empresas mundiales de igualdad de género, el índice de Bloomberg, que hemos estado primero, hemos estado tercero, hemos estado quinto, pero somos 3 años en que estamos en ese selecto grupo de 5 grandes empresas. Nos llena de motivación, porque al mismo tiempo somos conscientes de que este también es un camino en que nos quedan muchas etapas todavía. Muy bien, pues enhorabuena. Yo os animo a que sigáis en esa dirección, porque al final también tenemos que reflejar dentro de nuestras empresas lo que es el mundo real, que más o menos es mitad hombres, mitad mujeres, ¿no? Y muy importante ese dato que has dado, que ya más allá del porcentaje de consejeras, ese 45% de directivas, creo, 42%. 41,8%, que luego me echan la bronca. 41,8%. Pero vamos, se puede redondear, ¿no? De mujeres directivas, creo que es muy, muy importante. Y el acompañamiento, porque a veces sí somos capaces de atraerlas, pero luego la mujer a veces abandona a lo largo de los pasos de su carrera profesional. Así que muchísimas gracias. Además, hace poco dabas también el premio a la empresaria CaixaBank, ¿no? Mujer empresaria, claro que sí. Gracia se llama, ¿no? Gracia Burdeos se llamaba la premiada, creo, ¿no? Sí. Es que, muy bien, pues desde aquí aprovecho también para darle la enhorabuena. Vamos a pasar ya, si te parece, a las preguntas, que tenemos muchas y variadas, y vamos a ver si podemos tocar un poquito todos los temas. Aquí tenemos un par de ellas que son de aspecto más personal. Estas dos son de la prensa. Una nos pregunta: ¿cuáles son los referentes de Gonzalo Gortázar y a qué recurre para desconectar en su día a día? Referentes muchos, pero hay uno que no puedo evitar mencionar, que es Isidro Fainé, porque la verdad es que le conocía como cliente, su capacidad de construir un negocio de largo plazo enfocado en las personas, en los clientes. Cuando lo he conocido más de cerca, su discurso basado en valores, ¿no? Cuando hablamos de valores, evidentemente, basado en valores, que además basado en valores no impostados o falsos o artificiales, sino en valores que vive en primera persona, que comunica como nadie y que además disemina como nadie. Claramente hace 15 años, cuando yo venía de Morgan Stanley, el corazón de las, digamos, finanzas tradicionales hablaba de capitalismo social y de ese modelo tan único de lo que es la antigua Caixa, donde se hace un resultado financiero importante con la actividad bancaria y se distribuye y se devuelve a la sociedad a través de la fundación, y que replicamos a día de hoy con una forma jurídica distinta al Banco CaixaBank y la Fundación La Caixa, una combinación donde la iniciativa privada y, naturalmente, el buscar el rendimiento adecuado a las inversiones y la rentabilidad es muy importante, pero al mismo tiempo combina con una misión social en el destino de esos fondos y también en la manera de ser y en la manera de actuar. Yo, como líder empresarial, pues no he oído ese discurso a nadie y creo que será difícil que lo oigamos, y además lo tenemos muy cerca. La verdad es que todos los que tenemos la suerte, y yo la he tenido, de conocer a Isidro Fainé y estar alguna vez cerca de él, pues es un gran referente, ¿no? Profesional, personal y de valores, y con un trato siempre tan cercano, ¿no? También me preguntan cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera profesional. A lo mejor todavía está por llegar, ¿no? Yo no sé decir uno, sí sé decir muchos. Desde luego,
Recientemente la integración con Bankia era un gran desafío, aunque tenía un convencimiento casi pleno de que iba a ser un gran éxito, casi pleno, porque sabía que era una cuestión de equipo y los equipos estaban allí. Otro gran desafío es el día 14, 15 de marzo, como digo, se apagaron las luces y nos tuvimos todos que ir de golpe a trabajar a casa porque había que mantener un banco con en aquel momento pues 35.000 personas a distancia, ¿no? Y con unas pocas que naturalmente, tanto en los servicios centrales y con unas muchísimas en la red que siguieron dando servicio a todo el mundo. Bien, bueno, son desafíos que luego funcionan muy bien. En el terreno personal, obviamente, cada vez que he tenido un cambio importante de responsabilidades, pues es un desafío. Cuando me nombraron consejero delegado, pues es un desafío. Cuando en Londres me llevaron a Londres para llevar un grupo, cuando yo era el responsable de España y ahora me tocaba toda Europa, pues es un desafío. La experiencia te dice que después de una temporada más o menos larga, más o menos estresante, más o menos también te haces con la nueva experiencia y bueno, de ahí ese tener confianza siempre, ¿no? Pero, en fin, seguro que hay algunos cuantos más. Seguro. Tenemos otra serie de preguntas, bueno, pues más dirigidas un poco a productos financieros. Enrique Boto, por ejemplo, nos pregunta si es para CaixaBank la hipoteca inversa, aunque especial, pone entre guiones, un producto financiero o un producto de seguro del ramo de vida. Si ves en España un mercado similar al de Reino Unido, por ejemplo. Y sigo para juntarte un poquito estas preguntas. Félix Afria nos pregunta qué va a pasar con las hipotecas, con los sueldos estancados y los tipos subiendo. Lourdes pregunta, se interesa Lourdes Barriuso por la financiación al sector inmobiliario, si se va a endurecer esa financiación para empresas inmobiliarias y particulares. Bueno, yo creo que en general reflejan un poco. Bueno, brevemente, la hipoteca inversa es una gran solución en el plano teórico de poder, de alguna manera, movilizar el ahorro de muchas personas mayores, ahorro patrimonial, en rentas que pueden necesitar para complementar su jubilación. En la práctica, pues esto no ha despegado en España hasta ahora y yo creo que hay una combinación de un estudio sociológico de la dificultad que tienen personas en movilizar aquello que tienen, ese patrimonio, porque tienen pensado que más bien sea un patrimonio que deben dejar a sus herederos y no consumirlo de alguna manera en las últimas décadas de su vida. Y luego también hay toda una cuestión de regulación. Es un producto extremadamente complejo, nosotros lo hemos mirado muchas veces, y cuando se quiere hacer bien con toda la regulación que hay, pues la capacidad de éxito es algo muy, muy marginal. Creo que es una reflexión que tenemos que seguir haciendo de cómo podría hacerse, aunque tengo cierta duda desde el punto de vista sociológico si alguna vez va a tener el mismo desarrollo que pueda tener en otros países. Sobre las hipotecas, evidentemente esto es algo importante, las hipotecas a tipo variable, la subida del Euribor que se está produciendo, que no es una decisión más que consecuencia de las decisiones de subida de tipos del Banco Central Europeo, que a su vez son una consecuencia de que tenemos una inflación galopante y desafortunadamente mucho más alta de la que quisiéramos. Y, por tanto, hay que hacer cosas. Aquí tenemos que ver que esto es un instrumento para controlar la inflación, una inflación que se ha desatado por una combinación de una guerra en Ucrania y de una política monetaria hiperlaxa y fiscal hiperlaxa, sobre todo acentuada como consecuencia de la pandemia, que creo que fue la medida adecuada en el momento de la pandemia, pero ahora ya pasó la pandemia y lo que tenemos son las consecuencias, los efectos secundarios. Me están diciendo que tenemos que cerrar ya, Gonzalo. Había un último bloque de preguntas que abundan en el tema de la sostenibilidad y reflejan realmente la importancia que tiene esa contribución al medio ambiente, a lo social y al gobierno. Creo que lo hemos cubierto sobradamente durante la entrevista y que realmente pues quizás uno de los mensajes más importantes donde hemos visto pues la necesidad que desde todos los sectores, particularmente desde el financiero, hagamos que esa desigualdad se vaya cerrando, que vayamos cerrando las brechas y que tengamos bases sólidas para seguir alimentando un sistema que ha traído los mejores años que ha conocido la humanidad. Muchísimas gracias. Te hemos conocido más a ti, hemos conocido más a CaixaBank. Todo el mundo sabe lo que es CaixaBank, pero realmente creo que hoy hemos visto en toda su dimensión
lo mucho que aporta. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.